Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hay una experiencia que probablemente todos tenemos de nuestra vida de infancia y es de biología, la germinación de una semilla. Cuando lo ponían a uno a poner un frasquito, un grano de frijol, no sé por qué yo lo ponía debajo de la cama y tal. Y luego pues verlo ahí como se iba rompiendo y iba saliendo la ramita. Era pues, para la curiosidad del niño es impresionante ese milagro de la vida, ver cómo se producen nuevas plantas a partir de un simple grano. No es que contesto, un profesor de ecología quedó encantado y tal, que en algún momento del progreso de la humanidad el ser humano experimentó la misma sensación y dejó de ser nómada al dedicarse precisamente a las labores agrícolas. Y en Oriente Medio siempre ha sido muy difícil esa labor. Pues distinto Egipto, el delta del Nilo, que ahí sí que fue una maravilla, pero pues en la zona de Israel o así, es una zona desértica, en algunas partes pedregosa. Entonces, las personas de esas regiones han sido conscientes del esfuerzo que supone y por eso varios de los ritos de las religiones primitivas tienen relación natural con la siembra y la cosecha, viéndole a Dios la fecundidad. La revelación judía asumió esos cultos, muchos de ellos, y los elevó en su liturgia, pues al único Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías compara la palabra de Dios, el capítulo 55, con la lluvia que envía el Señor para que las semillas germinen. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. La liturgia cristiana ha visto en esas palabras un anuncio de la encarnación del Hijo de Dios, que esa lluvia que baja del cielo y empapa y da fruto. Por eso en las novenas de Aguinaldo se dice ese verso tan bonito, que siempre está lleno de mucha teología: ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ya llegó diciembre. Los evangelios sinópticos reportan el discurso de las parábolas de Jesús, asumiendo toda esta tradición. Mateo y Marcos lo enmarcan a la orilla del mar, San Lucas, en cambio, en su Sermón del Llano. San Mateo, que es el de este año, dice: y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó en la orilla. Les habló de muchas cosas en parábolas. Nos metemos ahí en esa escena. La jornada debía ser agradable, la barca, probablemente la de Pedro, servía como púlpito y la playa como auditorio. San Lucas, decíamos, en cambio lo pone en la llanura, en el sermón de las parábolas del reino. Y entonces la primera de ellas es la que ustedes ya estarán sospechando, es la del sembrador, que para los labriegos de aquel paraje debía sonar muy familiar. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Esta parábola es la más representativa de todas. Por ejemplo, un argumento para decirlo, es la única que viene narrada y explicada en los 3 evangelios sinópticos. Hay algunas que son peculiares porque aparecen solo en un evangelio. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo solo la trae Lucas, que es el evangelista de la misericordia divina. Bueno, pues muestra la peculiaridad de Lucas, pero que esta sea la misma, la única que aparece narrada y explicada en los 3, pues muestra que el Espíritu Santo se empeñó en que los evangelistas no la fueran a omitir, lo que tiene su importancia, ¿no?
también es muy rica en significados. De hecho, los exegetas disputan cuál es el título más adecuado, así como la del hijo pródigo. Si a algunos les gusta llamar de los dos hijos, otros la del Padre misericordioso, que va cogiendo fuerza, va haciendo carrera. Pues también esta la hemos llamado ya la parábola del sembrador, pero también dependiendo de la interpretación que se quiere resaltar, algunos le llaman la parábola de la semilla o la parábola de los terrenos. Incluso algunos le llamaría la parábola de la esperanza, como una idea muy de fondo que veremos más adelante. Entonces la primera cuestión es, ¿quién es el protagonista de la parábola? Bueno, pues el sembrador. ¿Quién es ese sembrador? Desde tiempos de San Jerónimo se dice que es el Hijo, que siembra la palabra del Padre, como veíamos antes también un poco trayendo la profecía del capítulo 55 de Isaías. El padre Bernardo Estrada hizo su tesis doctoral precisamente sobre esta parábola. Ahí tienen un libro, el que quiera, 300 páginas, con textos en griego y en hebreo, pues el que quiera ahondar un poquito más. Yo les puedo hacer un pequeño resumen en 2 líneas que dicen lo siguiente. Jesús, como predicador de la palabra, reflexiona sobre su propio ministerio, valorando los resultados de su predicación. Es una manera muy bonita de interpretar. Curiosamente, esta parábola, en la medida en que uno ahonda en ella, va descubriendo cosas bonitas. Una es esto, la parábola del sembrador. Pero no es solo él. Él quiere unir, hoy llamarían coworking, ¿no? Trabajar en llave con otros, ¿no? Unir a los cristianos, a nosotros, sus discípulos, como ayudantes en esa siembra del amor divino. San Atanasio comenta que el divino sembrador quiere contar con nosotros como los agricultores en su faena. El que un día habría de ser grano de trigo por su virtud nutritiva, de momento es un sembrador. Nosotros los agricultores de la Iglesia vamos metiendo el asadón de las palabras por los sembrados para cultivar el campo de modo que dé fruto. Jesús es el sembrador, nosotros los agricultores. Y ya Atanasio aquí anticipa esa doble función de Jesucristo en la parábola. Por eso también es que utiliza este tipo de enseñanzas, porque dan mucha riqueza en la interpretación. En la liturgia vemos que Jesús es al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Aquí podríamos decir, un poquito en parangón, Jesucristo en la parábola es al mismo tiempo sembrador y semilla sembrada. ¿Ya? ¿No? El que habría de ser un día grano de trigo, ahora es un sembrador. Entonces entramos en el segundo aspecto, que es el interrogante por el significado de la semilla. Las palabras de Jesús el Domingo de Ramos dan muchas luces para entender lo que ya lo venía diciendo San Atanasio, el que un día sería grano de trigo. San Juan, como ustedes saben, pues no es sinóptico, es el otro complementario a esta narración que es muy parecida en los 3 evangelistas primeros. El domingo no trae en la pasión la oración del huerto, una omisión curiosa. En cambio, pues la última cena es larguísima en comparación con nosotros. Sin embargo, los exegetas ven que la enseñanza de la oración del huerto está explicada el Domingo de Ramos por la tarde, cuando dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Benedicto XVI explica que la clave para entender, la clave hermenéutica de todas las parábolas, todo el mensaje sobre el reino de Dios, es que se pueden poner bajo el signo de la cruz. Es una de esas enseñanzas claves de Jesús de Nazaret, de ese libro tan poderoso. Lucas, por ejemplo, la estructuración narrativa de su texto es como un viaje de Jesús a morir en Jerusalén. Todas las parábolas, todo el mensaje se puede poner bajo el signo de la cruz, que es la extrema radicalización del amor incondicional de Dios, el grano de trigo que cae en tierra y muere. También para este apartado, así como cuando Él es el sembrador, nos asocia como agricultores, siendo Él semilla, quiere que nosotros también seamos semilla, que muere para dar fruto. San José María añade una exégesis muy sugestiva en este sentido, con probablemente dejos de
experiencia personal, y explica que para compartir esa misión divina hemos de estar íntimamente unidos a Dios. Lo dice de un modo poético, hermosísimo. La mano de Cristo nos cogió de un trigal. El sembrador aprieta en su mano llagada el puñado de trigo. Vamos esa devoción tan bonita de las llagas. El Papa también la tiene. Todas las noches antes de acostarse reza un Padre Nuestro por cada llaga, por cada mano, por cada pie y por el costado. La mano de Cristo llagada aprieta en su puño el trigo, que somos nosotros. La sangre de Cristo baña la simiente, la empapa, la Eucaristía que recibimos cada día. Luego el Señor echa al aire ese trigo, para que muriéndose a vida y hundiéndose en la tierra, sea capaz de multiplicarse en espigas de oro. Señor, que aprendamos a ponernos bajo el signo de la cruz, que aprendamos a entrar en esa dinámica que trajiste, la extrema radicalización del amor incondicional, que es morir, caer en la tierra, morir para ser fecundos. Estamos unidos entonces a invitar a unirnos a ese misterio, a la corredención con Cristo, por la purificación, por la comunión eucarística desde luego, y por el afán de apostolado para convertirnos en sembradores, ¿no? Sembradores de paz y de alegría. Esa semilla somos nosotros, esa semilla es Cristo, esa semilla es su palabra, hemos dicho antes. Entonces hemos visto al sembrador, hemos visto la semilla. La tercera interpretación, que es la más larga, es la de los terrenos, en la cual hay 4 escenarios. En el primero, la semilla, dice Jesús, cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se la comieron. Vemos que el camino a mí me ayuda a entenderlo una vez que pasaba por la hacienda, La Esperanza, ahí en Cali, tierra, una carretera malita, pero bueno, cuando no llueve es muy sólido el piso, ¿no? Entonces si ahí cae una semilla, pues no pasa nada, viene un carro y la pisa, y viene un pájaro y se la come. Entonces no pasa mayor cosa. Esta parábola Jesús la explica y luego hay un escenario doméstico, van a la casa, probablemente a la de Pedro, y Señor, explícanos qué significa, y Jesús la explica. Entonces dice que este terreno son aquellos que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Diríamos en lenguaje coloquial de hoy, les entra por un oído y les sale por el otro. No entra, ¿no? El Señor se refiere en ese momento a los sacerdotes de su tiempo. Pues imagínense, uno teólogo estudiando la palabra, las profecías mesiánicas, y luego le aparece frente a Jesucristo y lo mata. Pues eso, no se enteraron, ¿no? Sordos para atender el mensaje de Jesús. Pero también la podemos aplicar a nosotros. Hay un texto de don Javier Echevarría que la glosa muy bonito cada una de estas tierras. Y de esta dice que en no pocos casos el defecto de nuestra dejadez radica en la superficialidad. El amor se muestra frívolo, pasajero, como si el corazón fuera uno de esos caminos por donde pasan todos y nadie marca una huella, como la semilla que arroja el sembrador de la parábola. Señor, que no seamos superficiales, que escuchamos, pero el diablo se lleva la palabra. Pues por eso hacemos oración larga, profunda, para ahondar, para profundizar en el sentido de las palabras de Dios, para escucharlo, para ver qué nos quiere decir. Y vamos sacando propósitos también como entender mejor las enseñanzas divinas, escucharlas con oídos atentos, traer a la oración el Evangelio del día, estudiar la palabra, lo que dicen pues exégetas sensatos, la Biblia de Navarra, por ejemplo, aplicarla a nuestra vida, profundizar en su sentido, acudir al magisterio de la Iglesia, al catecismo, al testimonio de los santos, de buenos teólogos, a los medios de formación que nos ofrece la Iglesia. Que no vaya a ser que venga la semilla y no dé nada de fruto.
La segunda semilla cayó en terreno pedregoso. Me gusta imaginarme que es como el borde de la carreterita, que los carros van pasando y van tirando piedritas para el lado, entonces ahí ya como que se juntan unas piedras a los lados, ¿no? Claro, una semilla cae ahí y ahí sí hay un poquito de aterrizaje, ¿no? Hay como donde anidar, pero obviamente pues sale la matica y se seca, ¿no? Por falta de humedad, dice el Señor. Y dice que estos son aquellos que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. En el anterior, don Javier hablaba de la superficialidad, la frivolidad. Aquí hay algo de eso también. Puede que haya un poquito más, pero todavía no hay bastante. A esto se refiere un escritor, un filósofo del siglo pasado, de finales del siglo pasado, todavía sigue vigente, Charles Taylor, que hablaba del emotivismo, ¿no? De la sociedad contemporánea, ¿no? Van detrás de emociones. A veces también en la iglesia pretendemos, pues, es importante que haya emociones, ¿no? Que la gente esté contenta, que se sienta bien, ¿no? Que uno salga contento de misa, salga, pues, hombre. Y si eso implica, pues, también el canto, pues se canta, pero lo importante no es la emoción, porque sale uno, ay, qué bien nos sentimos, pero al frente hay una parranda y se siente uno mejor, ¿no? Entonces, esto no es cuestión de emociones, ¿no? Las emociones influyen, pero no es lo único. Y esta tierra pedregosa es esta, ¿no? Los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Aquí está esto de la tierra buena, una manera de entenderlo es como la madurez cristiana y humana. Todos tenemos experiencias, ¿no? De gente que, pues San José María lo decía, ¿no? Comenzar es de muchos, perseverar es de santos. Uno pues al principio, ay, qué maravilla, qué cosa tan bonita, qué oratorio tan hermoso, ay, qué bonito el rosario. Pues después dice, 20 minutos de rosario diciendo, pero es que hay que perseverar, ¿no? O cuando llegan las pruebas, que los amigos se burlan, que los compañeros dicen, ay, pero usted tal cosa, o que el trabajo, que el jefe, que el ambiente se pone pesado, que usted cree esto, pues no lo podemos ascender. Hay uno de los piropos que dice Jesús en la última cena a los discípulos. Hay todo, por ahí un cardenal exégeta tiene un texto que se llama así: ustedes son los que perseveraron conmigo en mis pruebas. Y es todo un retiro alrededor de esto, de la fidelidad, ¿no? Jesús los está animando y eso que le van a fallar poco después. Pero el gran piropo, ustedes perseveraron 3 años. Hay gente que, bueno, en el sermón del pan de vida, cuando Jesús empieza a decir, si el que no come mi carne y mi sangre no puede seguir, se van. Pero miles se van, ¿no? Cuando quedan poquitos, uno diría, el Señor intenta arreglar la cosa, ¿no? ¿Y ustedes qué? ¿También se quieren ir o qué? Cuando llegan las pruebas, los que no tienen raíces fallan. Los débiles e inconstantes que el Señor señala son las muchedumbres que lo seguían cuando hacía milagros, pero después lo abandonarían. El domingo de Ramos todos una parranda, ¿no? Aleluya, hosana al hijo de David, ramos, tiran las capas al suelo, pues es una apoteosis. 5 días después, esos mismos están diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Se dejan llevar del vaivén de las emociones. No tienen raíz. Don Javier diría, en otros momentos se levanta un amor demasiado sentimental, poco recio, como si el corazón no supiera en esos casos acoger las duras y las maduras, y así, buscando solo el goce, sin aceptar la contrapartida del dolor y del sacrificio, brota un amor sin fruto. Necesitamos raíces, fundamentos para el momento de la prueba, para el momento de la burla, para cuando ser cristiano suponga un escándalo para el ambiente en que nos movemos, o el diablo, que sabe más por viejo que por diablo, sepa tocar las fibras de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Dije, pues, ¿para qué vas a seguir ahí? Aunque probablemente no moriremos mártires, sí debemos estar dispuestos a perseverar, a no fallar, a dar la cara, a ofrecer el testimonio de nuestra vocación cristiana, a ser fieles, cueste lo que cueste. La tercera semilla
cayó entre abrojos, ya podríamos decir como esa zona que hay entre la carretera y la finca, que ya salen pues malezas, ya hay hierba ahí. Claro que hay una semillita, surge, hay raíz, pero está todo tan grande que se la comen, ¿no? Se la ahogan, dice el Señor. Los abrojos creciendo al mismo tiempo la ahogaron. Estos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. No es que la palabra entre por un oído y salga por el otro. No es que brote un poquito, pero llega una prueba y falle. No, en este caso hay un cierto fruto. Podríamos decir que persevera un poquito, un tiempo. Ahora se habla mucho de lo que se dice la segunda conversión, que forma parte de la vida espiritual. Es normal que haya crisis. Esto se aplica al caso de los discípulos de Maús, 3 años detrás de Jesús. Gente muy buena, fiel, perseveraron. Creían que él era un hombre bueno, el Mesías probablemente. Pero la prueba era nada más y nada menos que verlo morir, crucificado como un maldito, maldito el que cuelga del madero, decía el Deuteronomio. Y entonces llega la tristeza, el desaliento, tristes y cabizbajos, se vuelven para el pueblo. Y no se dan cuenta que en el mismo dolor, en la misma contradicción, en la misma prueba, está Dios con ellos. Dios está ahí. Entonces él en contradizo, pregunta, explica, abre horizontes, y en ese diálogo de oración viene el sacramento, la Eucaristía, y lo reconoce. Está vivo, está con nosotros. Pero hace falta, y esto los grandes santos lo han experimentado, ¿no? Santa Teresa, uno no se puede asustar de que haya pruebas. La famosa crisis de los 40, que también pues, son unos mecanismos psicológicos, ¿no? Ahí, como que ya lo di todo, y ahora toca otros 40 años con esto mismo todo, ¿no? Ya no hay novedad, ¿no? Entonces ahí es cuando pues, el médico termina ganadero, el abogado político, el señor quiere casarse con una quinceañera, el cura dejar de ser cura, todas esas cosas que dicen, hace falta madurez, no ser una semilla que cae entre abrojos. Todo esto también habla mucho de la fidelidad. Don Javier, cuando glosa esto, dice, parece como si el corazón no albergara sino amoríos, tantos y tan distintos y aún opuestos se demuestran los afectos que lo mueven. Se diría en esos casos que la persona como la Magdalena, antes de encontrar a Cristo, va tras amores que no la satisfacen, no fomenta un amor de verdad. San José María, glosando esto, dice también que hay corazones que se cierran a la luz de la fe, aceptan y proclaman los ideales de paz, de reconciliación, de fraternidad, pero esos ideales son desmentidos con los hechos. Señor, te pedimos no cerrarnos a la luz de la fe, que nuestros amores no sean amoríos, que fomentemos un amor de verdad, que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida no entorpezcan tu labor divina en nuestras almas. Y llegamos al cuarto escenario, la cuarta semilla cayó en tierra buena, y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Y explica Jesús que estos son los que escuchan la palabra con un corazón noble, generoso. La guardan, no la dejan que se exponga, ¿no? Pues a la falta de raíz, a los abrojos. La guardan, la escuchan noblemente, con generosidad, o sea, corresponden a lo que pide, a lo que exige, y dan fruto con perseverancia. Decíamos en el segundo escenario, cuando vienen las pruebas fallan. La buena tierra, cuando vienen las pruebas, perseveran. Tú, Señor, garantizas entonces una cosecha abundante. Queremos ser esa tierra buena, fecunda, preparada para las temporadas de sol y de lluvia, para los días y para las noches. Una tierra abonada con la oración, con la penitencia, con el amor a la cruz, que crece en la Santa Misa. Una tierra dócil, fructífera, feraz, una palabra muy bonita.
Y hay también circunstancias, cierra don Javier, muchas, gracias a Dios, en las que el corazón se decide a amar hasta el final. Por eso algún exégeta habla de esta parábola como la parábola de la esperanza. Hombre, pues sí, hay muchas tierras que no sirven, hay muchas tierras pedregosas, hay muchos abrojos, pero hay mucha tierra buena. Y la tierra buena da fruto, que es lo que veremos por último. Pues la invitación de Jesús es a que seamos esa tierra buena que escucha la palabra con un corazón noble y generoso, que la guarda para dar fruto perseverante. Hemos analizado entonces los tres elementos de la parábola: el sembrador, la semilla y los terrenos. El cuarto y último factor es la cosecha abundante, el fruto. Porque también cuando se analiza como es tan grande el tema de los terrenos, pareciera que eso es el gran mensaje, pero hay un mensaje mayor y es: tranquilos, a pesar de tanto contratiempo, la semilla da su fruto. Y qué cosa más horrible que la semilla se rompa, se pudra, como ese granito que uno sembraba ahí en el frasquito, que se empieza a dañar, pero es que precisamente cuando se daña es porque está surgiendo la vida nueva, una rama de la que van a vender muchísimos frutos, muchísimas semillas nuevas. Dice el reino no llega de manera triunfal, ni de una vez por todas. Jesucristo no apareció con parafernalia. Jesucristo nació en un pesebre. Estuvo 30 años como un personaje más, un ciudadano, un carpintero, un muchachito cualquiera de una aldea perdida, ni siquiera en Jerusalén, por ahí arriba en Nazaret. El reino no llega de manera triunfal ni de una vez por todas, sino que se despliega poco a poco, alternando momentos de éxito y periodos sin logros demasiado notorios. Hay momentos en que las multitudes quieren hacer a Jesucristo rey, pero no se deja llevar de esos sentimientos, de esas emociones pasajeras. Jesucristo sabe que esos mismos le van a decir después que lo crucifiquen. Hay momentos de retiro, hay momentos de oración silenciosa, personal, Él con el Padre. Y eso es más importante que las multitudes. Con todo, se impone la confianza. Dios mismo culminará con una gran cosecha. Lo importante no es esta circunstancia concreta que nos están persiguiendo, que hay que esconderse, lo importante es que al final de todo esto vendrá el triunfo final, que será la resurrección y la expansión del reino por toda la tierra. Y eso se aplica en nuestra vida también. Hemos venido al Calvario, no al Tabor. El Tabor nos tocará después en el cielo, pero de momento aquí, a las duras y a las maduras. Sin embargo, no todos serán duras, también habrá maduras. En aquella época, una siembra buena era la que fructificaba el 50, de un granito, 50 granitos. Y Jesús promete hasta el 100%. Dice San José María: si miramos a nuestro alrededor, a este mundo que amamos porque es hechura divina, advertiremos que se verifica la parábola. La palabra de Jesucristo es fecunda. Suscita en muchas almas afanes de entrega y de fidelidad. La vida y el comportamiento de los que sirven a Dios han cambiado la historia. Incluso muchos de los que no conocen al Señor se mueven, sin saberlo quizás, por ideales nacidos del cristianismo. A veces no nos damos cuenta, ¿no?, de toda la eficacia que hay y de toda la labor que se hace con nuestra fidelidad y con nuestra perseverancia en el día a día. El Papa Francisco aplica esta metáfora de la tierra buena. Recordemos cómo la describía el Señor: una tierra que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto. Si uno mira esos verbos, son los mismos que Lucas utiliza en otras partes para referirse a la Virgen María, que guardaba esas cosas en su corazón. En el contexto del Evangelio de Lucas, la mención del corazón noble y generoso, que escucha y guarda la palabra, es un retrato implícito de la fe de la Virgen María. Pidámosle a la Virgen Santísima que nuestro amor sea fiel como el suyo, que nos convierta en tierra fecunda, que se decide amar hasta el final y que se traduce en una entrega que intenta corresponder con más de lo que tiene: el 30 por 1, el 60 por 1, el 100 por 1.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.